Bueno, pedirles disculpas por los fallos vinculados con el sonido, pero de nuevamente les damos la bienvenida a este jueves 17 de noviembre. Decíamos finalmente que estamos a poco más de mitad del mes y que República Dominicana tiene la dicha de comenzar a contrarrestar un poco los días lluviosos con un contraciclón que nos está ayudando. Precisamente a propósito de eso, habrá algunos chubascos, pero cada vez menos, y se prevé que probablemente para el fin de semana también disminuyan los niveles de lluvia. Sí, si don Adalberto Grullón estuviera aquí, te diría, no, pero porque tú dices a pesar, porque la lluvia es buena, la lluvia paga sus daños, y él lo dice precisamente por el aporte que hace para el sector agropecuario, Agropecuario. para la cual el agua es vital, pero lamentablemente en términos humanos sabemos que en un país donde hay tanta desigualdad social, y lo vimos con el impacto de Fiona en una zona turística como el este, lamentablemente también la lluvia aporta un daño, sobre todo por los deficientes que son los asentamientos humanos aquí en República Dominicana. Pero bueno, hablando justamente de República Dominicana, uno de los temas que está en la agenda de la opinión pública para el día de hoy es una reunión que va a sostener el ministro de Interior y Policía con dueños de centros nocturnos de Santo Domingo Norte. Esto luego de que tras una resolución que tomó el Ministerio de Interior y Policía de limitar el expendio de bebidas alcohólicas en este municipio a propósito de una serie de hechos de delincuencia, entre ellos atracos, asesinatos a tiros, etcétera. Estos propietarios se han estado movilizando, argumentando que han estado representando o experimentando pérdidas económicas importantes y de hecho tenían una movilización anunciada. Otra acción que tiene que ver con esto, Stalin Montero y amables televidentes, es un recurso de extrema urgencia que interpuso ante el Tribunal Superior Administrativo, el Colegio de Abogados, o más bien su presidente. Vamos a ver una nota que sobre este último tema preparó nuestro compañero Roberto Brito. El aplazamiento de la audiencia se produjo a solicitud de los abogados de Interior y Policía para introducir un legajo de documentos, así como preparar sus estrategias de defensa en favor de la medida. El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, señaló que la disposición del ministerio es inconstitucional. También criticó la ausencia de Chu Vázquez, pese a que fue citado por el tribunal. En este caso contra cientos de miles de habitantes de la provincia más grande de la República Dominicana y en este caso del municipio más grande del país. Y es lamentable que se haya evadido tratando de incidentar este proceso, que fue fijado para el próximo miércoles, y le advertimos que llevaremos hasta las últimas consecuencias la presente acción. A una semana de la implementación de la medida, los empresarios de centros nocturnos reportan pérdidas millonarias y despido de personal. Solamente en Santo Domingo Este estamos teniendo pérdidas en la provincia de más de 300 millones de pesos semanales, que junto a nuestros clientes se están trasladando hacia el Distrito Nacional, provocando casi la quiebra de nuestros negocios. Ayer era un día de pago de nóminas y ustedes le pueden preguntar a cualquiera de nuestra asociación que todos tuvimos que recurrir a préstamos simplemente para pagar la nómina. Que la verdad lo que está haciendo el señor ministro es inaceptable, nosotros como trabajadores y lo que llevamos es la diversión al pueblo dominicano. La Unión Dominicana de Propietarios de Centros Nocturnos reiteró que queda suspendida la marcha porque mañana tendrán una respuesta positiva. Bueno, precisamente ver cómo va el curso precisamente de este proceso de lucha. Y es y lo he dicho desde el principio, a mí me ha llamado mucho la atención que se plantea una fórmula tan simplona que yo creo que ni a la misma gente le hace sentido. Los alegatos que presentaba en su momento el Ministerio de Interior y Policía para plantear la medida tenían que ver con los horarios en los que se cometen los atracos. Pero como dicen precisamente ellos, no es que la gente ha dejado de salir, no es que la gente ha dejado de tener consumo ni de asistir a los centros de diversiones, lo que ha hecho es moverse hacia otras zonas, dígase que no tiene del todo el sentido. Y lo otro que yo decía es que si tanto ha funcionado la fórmula, ¿qué pasa? Que no se ha llevado a otras demarcaciones, como el Cibao en este caso, Por ejemplo, donde efectivamente se siguen produciendo y han ido increciendo en las últimas semanas. claro. O sea, cuando veo ese doble raso, me pregunto realmente hasta qué punto estamos dejando la línea de discurso oficial de la Policía Nacional y del Ministerio de Interior y Policía por un lado, y los hechos van por otro.
Mira, yo entiendo la intencionalidad del Ministerio de Interior y Policía con esta medida, porque ciertamente lo que estaba pasando en Santo Domingo Norte era y ameritaba acciones importantes. Ahí tuvimos nosotros acceso a información de que hubo días en que los padres y las madres ni siquiera mandaron sus niños a las escuelas por el temor que tenían. O sea, yo no me imagino tener que vivir con el miedo de que tú no puedes ni siquiera mandar a tus hijos al colegio. También igual personas que no fueron a sus centros laborales durante 1 o 2 días porque lamentablemente se estaba viviendo una ola muy preocupante. Ahora bien, a mí me preocupa el modus operandi de nuestras autoridades, porque Interior y Policía toma esta medida, pero no la explica. Es uno que ha tenido que hacer un ejercicio de comenzar a atar, como se dice, cabos, pero no se explicó. Ahora bien, parte de lo que hemos visto desde un principio es que estas muertes violentas y estos enfrentamientos tienen que ver más con un tema de narcotráfico, de operación de puntos de drogas en los barrios. Muchas veces, escuchen esto, con el conocimiento y la complicidad de las autoridades o de la policía, porque ¿cuántos testimonios no hemos visto de policía o ex policía que saltan a la opinión pública y dicen, sí, es verdad, yo cobraba en un punto de droga? O gente que de pronto recuerdo un caso hace unos años en La Romana de una señora que decía que tenía un punto de droga, que lo quería quitar y que la policía no la dejaba. Cosas así. Entonces, ¿hasta qué punto el problema es el narcotráfico y no estos centros de bebida? Que nos gusten o no, estemos de acuerdo o no con ellos, hay que reconocer que es un parte del sector económico. Pero además que forman parte de las prácticas culturales de ocio de la ciudad dominicana. El tema del esparcimiento. Aquí no hay cine, señora, aquí no hay cine en esas demarcaciones. Aquí no hay centros culturales, no hay teatro. No hay museos. No hay museos. La gente que hace beber y salir a la calle a divertirse. Sí, pero y también el otro elemento es hasta qué punto estamos tomando las decisiones más fáciles. Porque es muy fácil tú, bueno, vamos a cerrar el negocio. Pero eso no te garantiza que como quiera no se sigan cometiendo atracos. Y tú mencionabas el horario, Stalin, pero yo quiero recordarles a ustedes que nos están viendo y nos están escuchando, una declaración que dio la diputada Dulce Rojas en la Cámara de Diputados, donde ella decía que en Villa Mella las mujeres cuando iban a trabajar tenían que tomar su cartera y entrarla en fundas negras porque tenían miedo de ser atracadas. Eso no pasaba en ningún centro de expendio de bebidas alcohólicas y no pasaba en la madrugada. Pasaba a partir de las 6 de la mañana cuando se iban a trabajar. Y justamente esta medida abarca hasta las 6 de la mañana. Entonces, ¿qué yo quiero decir con esto? Que creo que las autoridades tienen ya que dejar de estar buscando la fiebre en la sábana y de estar yéndose por soluciones solamente reactivas. Aquí el tema de la seguridad amerita, señores, una respuesta estructural y yo soy consciente, tal vez ustedes lo dirán en casa, Milicen, eso no se va a resolver de un día para otro, yo lo sé, pero también me preocupa cómo medidas como esta, entonces lo que hacen es lacerar más. Por ejemplo, ¿qué pasa con estos centros de expendio de bebidas alcohólicas? Ahí tú tienes una mano de obra importante. Que es joven. Un problema estructural de la delincuencia, la falta de empleo. Entonces, cuando viene a ver, tú lo que estás es, por el contrario, creando un caldo, exactamente, creando un caldo de cultivo para este problema. Pero bueno, vamos a ver, no sé qué expectativas tú tengas ante esta reunión, porque se van a reunir hoy el ministro de Interior y Policía, una medida que inclusive hasta el mismo presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, criticaba. Y solicitó formalmente que fuera levantada, que me parece oportuno el llamado de Pacheco porque, bueno, al igual que buena parte de la ciudadanía, yo creo que entiende esta medida como una especie de placebo a la problemática y ojalá pudiera esta reunión de hoy servir, como probablemente ocurra, no solo para deponer la medida, sino también para profundizar en la búsqueda de alternativas reales que permitan dar una respuesta a la situación estructural. Y recordemos, Milicen, lo que pasa en Santo Domingo Norte, pasa en Santo Domingo Este, pasa en Santo Domingo Este, en el Gran Santo Domingo en sentido general. Claro, en el distrito. En el Gran Santo Domingo en sentido general, y lo estamos viendo todavía en números que van todos los días aumentando, en el caso de la región del Cibao, donde ahí indiscutiblemente los niveles de criminalidad, que tradicionalmente, hay que decirlo, tradicionalmente ha estado muy activo siempre en la ruta de la criminalidad, sin embargo, han ido incrementando y tienen unas características que todos los días llaman más a la preocupación de la ciudadanía. Bueno, sí, justamente tú mencionas el Cibao y vamos a aprovechar ahí para enlazar este tema porque tienen de hecho mucho en común con lo que ha estado pasando. Señores, ayer tuvimos informaciones de por lo menos 3 nuevas muertes que se registraron en la zona del Cibao.
Por un lado está la del agente penitenciario, un agente penitenciario llamado Leonardo Reyes, de 45 años, que es muy lamentable las circunstancias en que falleció. Él se había levantado de madrugada para auxiliar a una vecina que estaba en labor de parto y lamentablemente en un intento de asalto terminó asesinado a tiros. Vamos a pedirle a producción que por favor prepare la nota de Onelio Domínguez, nuestro corresponsal en el Cibao, sobre este tema, y al mismo tiempo lamentar, y a mí Stalin me preocupa mucho porque se trataba de un acto de solidaridad. Y aquí en República Dominicana lamentablemente estamos viviendo con un miedo permanente y latente que implica que hasta algo tan natural de los dominicanos y las dominicanas como es esa calidez y esa cercanía lamentablemente se vaya perdiendo. Vamos a ver esta nota de Onelio Domínguez que trata justamente de las circunstancias en que fue asesinado en un intento de atraco este empleado. En esta ocasión murió de varios disparos un empleado de la Procuraduría General de la República en medio de un atraco. A quien mataron un hombre aquí en Santiago, que ese hombre a quien me refiero, mi sobrino, era el chofer de ahí, de la cárcel Rafael y de ahí de la fiscalía. Fuego y Semillero 2, ahí hay una delincuencia demasiada fuerte, ahí amanecen, ya usted sabe. ¿Qué ha pasado con Leonardo ahora? Bueno, eso no hay ni... Yo no encuentro ni cómo explicarle. El agente penitenciario fue identificado como Leonardo Reyes, también conocido como Nano, de 45 años de edad, quien fue interceptado por varios hombres, momento de que este se trasladaba a las 6 de la mañana de hoy a la comunidad de Rafael. Allí fue llevado amordazado hacia la comunidad de Cienfuegos. Claro, y vino aquí mismo y seguro fue cuando trae una hija de un vecino, mala de parto. Según el papá de la niña se quedó con ella aquí, de la muchacha, y ahí se bajó solo, iba solo. Leonardo Reyes fue trasladado al Hospital Presidente Estrella Ureña, conocido también como el Seguro Médico. Allí, en medio de una cirugía, falleció. Eso fue esta madrugada y se está haciendo la investigación. No hay nadie detenido, no se está investigando nada. Está en ese proceso, homicidio está a cargo de la pesquisa. Su cuerpo se encuentra en la morgue de este centro hospitalario, donde amigos y familiares del occiso se encuentran reunidos. Ahí la historia, importante ver algunos elementos. Primero, por un lado, lo lamentable del hecho, en su sentido más amplio. Ojalá las autoridades puedan tomarlo como parámetro de referente para profundizar y sobre todo en estas indagatorias para sancionar este hecho, pero también para profundizar estructuralmente en lo que está ocurriendo allí. Algo, literalmente, está ocurriendo en la región del Cibao que está haciendo precisamente que estos niveles de criminalidad y estas expresiones delincuenciales pues sigan en aumento. Y es un clamor que ves en toda la región. Cuando te sientas a leer los diarios, cuando te sientas a ver los testimonios que dan los comunitarios al ser abordados en sentido general la ciudadanía, en su conjunto más amplio, está ese clamor precisamente de solicitar a las autoridades que presten atención, que vayan en auxilio y que le pongan un ojo y un coto al tema delincuencial. Evidentemente sabemos, y aquí hay un elemento que se cruza, en Santiago los niveles de desempleo no son tan altos como en otras zonas de la región, sin embargo lo vemos, es decir, que hay que desde la perspectiva quizás del análisis antropológico y también criminal, pues identificar cuáles son las causales que están haciendo que haya esta afluencia precisamente. Tú ves lo que yo te decía, ese atraco no fue en un expendio de bebidas alcohólicas, no ni tampoco fue de madrugada. Bueno, otro hecho lamentable también que tuvo lugar ayer en el Cibao fue el asesinato de un famoso, bueno, se dedicaba a la lucha libre, conocido como el Bronco del Cibao. Me refiero a Starling Jaques. Él fue asesinado también ayer de varios disparos. A diferencia del caso anterior del agente penitenciario, en este todavía se desconoce el móvil. No sabemos un poco si era un atraco o si tenía que ver con una delincuencia un poco más compleja. Vamos a ver una nota, en este caso de nuestra compañera Ana Méndez, que también versa sobre este tema. Según versiones de comunitarios, el cuerpo del legendario luchador presenta 5 impactos de balas y por el momento se desconoce el agresor de su asesinato. Supuestamente Jaques fue ultimado por desconocidos la mañana de este miércoles cuando llegaba al gimnasio de su propiedad, que opera en la avenida Libertad, el Bronco Gym, en San Francisco de Macorís. De acuerdo a testigos, todo ocurrió en momentos en que se desmontaba de su vehículo para acceder al local de entrenamiento. Nosotros levantábamos pesas en su propio gimnasio, ¿tú me entiendes? Eso es raro.
es un hombre que no se mete con nadie. Ese era así de nosotros. Un hombre serio, un hombre buena gente. ¿Tú me entiendes? ¿Qué tú entiendes entonces que hubo pasado aquí? No te sé decir, porque a mí me enteré de eso ahora, que me llamaron. ¿Tú me entiendes? Que hubo una muerte allá arriba y que dueño de gimnasio, por eso me levanté rápido, cogí para acá. Que yo ni lo creía, porque un hombre que no se mete con nadie. ¿Tu propio gimnasio? Era como las 6 de la mañana, iba a abrir el gimnasio y parece que ahí lo sorprendieron después que salió de la jipeta. Eso fue traicionado porque que eso no estaba por la mañana original. Fue traicionado, lo estaban acechando, por eso digo yo. Más tarde, la Dirección Central de Investigación y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses realizó el levantamiento del lugar para los fines correspondientes. Se recuerda que el Bronco fue popular junto a otros de su misma categoría y se destacó en la cuadra técnica de Yat Veneno en la década de los 80 y parte de los 90 en la República Dominicana. Hasta el momento se desconocen las causas por la cual personas no identificadas a eso de las 6:10 de la mañana de hoy le cegaron la vida al Bronco del Cibao. A esto hay que agregar que, bueno, imágenes de cámaras de seguridad de la zona identifican de antemano ya un vehículo, una camioneta, dicen de color rojo, que estaba por allí. Otro alegato de uno de los familiares que lo veía, daba un corte para otros medios, decía también que muy probablemente presuponía que fueran personas que conocieran un poco la dinámica del horario de... Sí, la rutina. La rutina, ¿no? O sea que hay unos elementos ahí que son importantes para la identificación. Pero yo soy de los que ahí hace una nota en señalamiento, Millicent, y a ustedes televidentes. Las estrategias de respuesta a la ola delincuencial y de criminalidad que vive en el país no puede seguir siendo la de contabilizar los hechos. O sea, tenemos y acumulamos ya un alto número de hechos violentos no sancionados y donde también sabemos que las mismas capacidades de las autoridades son muy limitadas en términos de investigaciones. Yo creo que aquí no podemos seguir esperando o contabilizando los hechos de violencia ocurridos y que hay que efectivamente diseñar dentro del marco de lo posible una política que prevenga en todos los sentidos que estos actos puedan. No estoy hablando solamente del reforzamiento. Ojo, estamos a 17 de noviembre. El doble sueldo está a ley de literalmente 3 semanas, 4 semanas para que se produzca. Y como hemos visto cíclicamente, los niveles de atracos y de actos criminales también aumentan en el periodo navideño. O sea que hay que plantearse claramente cómo es necesario que comiencen a adoptarse medidas ahora que prevean que ya esto que está grande en este momento no se haga necesariamente incontrolable para el periodo navideño. Así es. Y bueno, señores, la agenda de hoy también trae temas relacionados a las deportaciones. Muy por el contrario de lo que había pedido Volker Turk, que es el alto comisionado de Naciones Unidas para este tema, República Dominicana, y ya lo había anunciado el presidente, no ha acogido la solicitud de que se detengan las deportaciones, sobre todo de nacionales haitianos, hay que reconocerlo. Sí, yo me río a veces cuando le ponemos el mote de crisis migratoria, pero literalmente Haití. No se está buscando, ojo, tampoco con esto estoy estimulando de que se haga la misma pesquisa, Claro. Porque lo que andamos buscando es que el marco de regulación migratoria en República Dominicana respete el marco de derechos, sobre todo de la perspectiva de gente que también está aportando a la productividad. O sea, yo analizaba, yo decía, pero es que a nosotros se nos olvida que cuando hablamos de que República Dominicana sigue siendo uno de los países líderes de la región en términos de crecimiento, se nos olvida que toda esa mano de obra extranjera, regularizada, no regularizada, aporta y ha aportado precisamente a ese nivel de productividad. Cuando veíamos precisamente de los análisis complementarios que se hacía de la Encuesta Nacional de Inmigrantes, de la ENI, 2017, uno de los datos que se daba es que más del 4.9% en este caso, tiene que ver directamente con esa mano de obra haitiana, que lo aporta al Producto Interno Bruto de República Dominicana. No estamos hablando de 2 pesos, lo hace para la agricultura, lo hace para el sector de la construcción, y a pesar de que vimos declaraciones, por ejemplo, como la del presidente Jacoprovi, que decía que si se ve en su conjunto total las obras y las edificaciones que hace en el sector constructor en el país, se cumple el 80-20. Yo creo que eso es una quimera que poca gente lo cree. Bueno, porque etnográficamente claro. usted solamente tiene que pasar por las Exacto. construcciones en toda la etapa, incluso el que ha comprado viviendas lo sabe, y tú te encuentras esa mano de obra haitiana
Y digo haitiana porque es específica. No estamos hablando de mano de obra de origen asiático, ni de mano de obra venezolana también, a propósito del número significativo. Yo creo que aquí, evidentemente, por más que se quiera negar, hay un elemento que tiene que ver con una conducta racista y xenofóbica como una política de Estado, que es lo más preocupante. Sí, y justamente, qué bueno que tú haces ese señalamiento, porque a mí siempre me ha llamado la atención y es parte de ese discurso oficialista, por eso entiendo que tú señales que es una política de Estado. Cuando se habla de Haití, se habla de carga. Inclusive cuando el presidente Luis Abinader hacía el ejercicio de responderle a Volker Turk, él decía, nosotros somos el país que más duro ha cargado. Pero yo creo que también hay que un poco poner en el escenario el otro balance de lo que aporta. La Pucamaima tiene un centro de estudios que mensualmente da unos informes y el aporte también que hace esta mano de obra haitiana a la economía es muy importante. Claro. Y yo no sé, ustedes pudieran responder si aquí la economía dominicana pudiera subsistir sin esa mano de obra. Nosotros el mes pasado tuvimos aquí en 1+1 a Rosario Espinal y ella inclusive usaba un término bastante duro. Ella decía, República Dominicana es adicta a la mano de obra ilegal haitiana. En esos términos se pronunciaba Rosario Espinal. Pero bueno, actualmente, ¿qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo que las deportaciones van en aumento, las autoridades se mofan, están muy orgullosas, están sacando el pecho. Ayer yo veía al director de Migración que decía que hasta la fecha se han producido 60.000 deportaciones. El Estado Dominicano, y en eso tenemos que estar claros, tiene derecho. Tiene el derecho constitucional de hacer sus deportaciones. Eso no es lo que se está cuestionando aquí. Y qué bueno que le preocupe, y qué bueno que se emplea. Pero no, no en este formato. Preocuparse y una adecuada política de Estado sería tú regularizar, tú darle la oportunidad a quienes se acogieron en un momento a un plan de regularización cuyas oficinas inclusive se han cerrado, es tú darle la oportunidad a que pudieran terminar ese proceso. Sin embargo, eso no es lo que está pasando aquí. Y quiero llamar la atención a las autoridades en el siguiente sentido. Hoy es jueves y desde que inició la semana estoy recibiendo información de cómo inclusive a dominicanos que son negros se han visto afectados por estos operativos, porque en un primer momento se le ha detenido. También Stalin, quienes tienen negocios donde cuentan con mano de obra haitiana, incluyendo hogares quienes hacen las labores de servicio o del trabajo doméstico, también son nacionales haitianas. Comenzaron la semana con que no se presentaron a trabajar. Claro. Hay centros en la ciudad donde son puntos donde anteriormente se veía una alta presencia de nacionales haitianos que no se ve. ¿Y por qué pasa eso? Por el miedo. Hay miedo porque hay exceso. Y yo digo, las autoridades están en el deber de hacerlo, es un deber y una facultad que tienen, pero hay que cuidar de no caer en excesos, de no violentar derechos. Y lamentablemente no tenemos garantía de que eso no esté pasando, sino por el contrario, nos están llegando casos de que hay gente que tiene miedo, nacionales haitianos tienen miedo de ir a sus centros de trabajo porque con papeles o sin papeles saben que lo van a detener. Y ahí conecto con un segundo elemento. Porque yo creo que ha llegado el momento ya de dejar de estar poniendo tantos paños tibios. La real respuesta también al problema haitiano tiene que ver con un ataque a la corrupción. Ya nosotros hemos hablado hasta el cansancio de lo que pasa en la frontera. Aquí no puede entrar un haitiano o una haitiana que esté indocumentado si no cuenta con una complicidad. Y es por la frontera que entra. Ahora bien, también hay que prestarle atención a lo que pasa en el centro vacacional de Jaina. El mes pasado, el periódico Listín Diario hizo un reportaje, Stalin Montero y amables televidentes, que daba cuenta de que ahí se le exigía hasta 15,000 pesos a familiares de personas que estaban detenidas ahí y que iban a recuperarlos. Entonces, ¿qué pasa? Tú me puedes decir, sí, yo estoy aumentando la deportación, estoy aumentando los operativos, pero si hay una real voluntad de combatir eso y de subsanarlo desde el origen, no te pasa por ese tema de la corrupción. Entonces, cuando viene a ver, lo que estamos viendo es un interés que pudiera muy bien seguir sirviendo como caldo de cultivo para un comportamiento corrupto que ha tenido históricamente y que se ha denunciado en ese sentido. Y que realmente aumenta incluso la demanda, porque sabemos, y de hecho hemos visto muchas es un tema de oferta y demanda, ley económica. Exactamente, hemos visto muchos trabajos periodísticos que documentan precisamente cuánto le cuesta promediamente a un haitiano poder pasar la frontera. Y cómo incluso esos controles fronterizos que hay a lo largo de las carreteras, sobre todo ese sur,
profundo, ¿no?, que nos conecta, sobre todo en esa zona, cuánto incluso puede mover, y hay que decirlo, cuánto puede moverlo para una estructura militar mal pagada, en condiciones de extrema vulnerabilidad, y laboralmente hablando complicadas también, que ven y que han tenido durante muchísimo tiempo el tema del tráfico irregular de personas, de la trata de personas, como un mercado factible para aumentar sus niveles de ingreso a través de este tema. Yo de verdad que lo lamento muchísimo. Veía otros testimonios que también llaman a preocupación en este mismo vacacional de Jaina. Hablaban ayer, por ejemplo, en un reporte de que había una bebé de 3 meses dentro del centro acompañando, que sabemos que eso evidentemente rompe con todos los marcos internacionales en temas de derechos. Había una madre, y ese testimonio me llamó mucho la atención y realmente me tocó a profundidad, porque la madre decía que uno de los problemas por lo que había sido apresado su hijo, y estábamos hablando del sur profundo, una señora, porque no tenía documentación, y ella mostraba su cédula y mostraba la partida de nacimiento del hospital, y decía que por un problema en el apellido no había podido registrarlo. Señores, ustedes saben cuántos y cuántas dominicanos y dominicanas no están registrados en el registro civil. O sea, no solamente habiendo nacido en República Dominicana, hijos de padres dominicanos con problemas de documentación que no tienen documentación. Bueno, uno de los casos que te refería de un dominicano negro que fue detenido en uno de sus operativos, él era dominicano, tenía su acta de nacimiento, pero tenía un problema de documentación, porque hay que decirlo. Aquí también hay un problema de registro civil que es histórico y que es estructural. Entonces, lamentablemente hay que llamar la atención sobre eso, porque yo creo que aquí se está cometiendo una arbitrariedad a todas luces. Y ojo, el hecho de que en otras naciones se responda de manera incorrecta a este tema, porque cuando tú mencionas, por ejemplo, lo de esa bebé en el centro vacacional de Jaina, que es como se le llama el lugar donde se llevan los detenidos por temas migratorios, uno recuerda también lo que pasa en Estados Unidos. En Estados España, Unidos, por ejemplo, con las deportaciones en caliente. Que tienen familias, y recordamos aquel episodio que se dio en la frontera de Texas, en El Paso, donde unos agentes estadounidenses a caballo y con latigazo, le emprendieron contra unos haitianos. Eso está mal. Pero el hecho de que en otras naciones se haga mal, no quiere decir que aquí tengamos que hacerlo igual, o que eso justifique o nos quite la carga de responsabilidad que como Estado tenemos. Así es. Y lo peor de esto, ya para cerrar, es el contexto, porque por eso era que el alto comisionado de la ONU llamaba la atención. Señores, en Haití, pese a que vimos como la semana pasada un avance y una esperanza, el hecho de que se recuperara la terminal de combustible de Barros, que es la principal, el 70% de expendio de combustible y sus derivados tiene que ver con esa terminal. El tema sanitario, con el cólera, y ayer veíamos cómo la ONU llamaba la atención, porque decía que de 152 casos posibles que había apenas el mes pasado, actualmente hay 9,000. Escuchen eso, de 152 a 9,000 casos posibles de cólera. Entonces, Haití está ahora mismo en una situación humana que es más complicada que nunca. Y por eso era que se le pedía a todos los países, no solo a la República Dominicana. No es que un tema de fusión, de que no, era a todos los países que fueran un poco solidarios, reconociendo ese contexto y que el que una persona sea deportada ahora mismo y llegue a Haití pudiera ser una sentencia de muerte. Eso hay que decir. Las bandas criminales, el cólera, por otro lado. La inseguridad alimentaria. La crisis política. O sea, lo que estamos hablando de profundizar, incluso viendo a Haití, no como esa carga, sino como ese socio estratégico, que también es una de las principales fuentes a las que República Dominicana le vende. De los pocos países a los que le vende, ¿verdad? Y le vende a veces en unas condiciones bastante halagüeñas. Yo creo que por hoy vamos a ponerle punto final a esta perspectiva, Mili. Sí, pero solo por unos minutos. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a comentar también un poquito lo que está pasando en el tema sanitario, Stalin. La cantidad de gente que al día de hoy no podrá hacer uso de su seguro médico es alarmante. Así que no se vayan, regresamos muy pronto aquí en Uno Más Uno. Qué bueno que siguen en sintonía con Uno Más Uno. Les prometíamos antes de la pausa actualizarles sobre lo que está pasando con el sistema sanitario de la República Dominicana. Y hay que decir que pasa por un momento muy difícil. Hoy y mañana hay un paro
que ha sido convocado por el Colegio Médico Dominicano y que consiste en no recibir pago vía ARS. ¿Qué implica eso? Que todo aquel o toda aquella que tenga un seguro médico lamentablemente no puede contar con esa cobertura, sino que tendría que costear cualquier consulta, cualquier cirugía que ya estuviera planificada de sus propios bolsillos. Ayer hubo una reunión del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Ustedes saben que en ese órgano tiene representación tanto el Colegio Médico Dominicano como las ARS, y había muchas expectativas de si finalmente se iba a poder llegar a un acuerdo. Lamentablemente la reunión concluyó sin ningún consenso entre estos sectores que están en conflicto. Y tanto hoy como mañana se va a estar realizando ese paro que ya no solamente afectaría a las 4 millones de personas, 700.000 que cuentan y pertenecen al régimen contributivo, sino que ya sería general y que incluye las 2 ARS que tienen mayor cantidad de personas, que son Senasa y Primera, que era Antigua Humano, que ahora se llama Primera, y que cada una supera el 1.000.000 de afiliados y afiliadas. Eso es una noticia bastante triste porque lamentablemente aquí el tema sanitario es un tema que incide de manera directa en la vida de las familias dominicanas. Yo creo y veo que por lo menos el Colegio Médico Dominicano ha sido exitoso en lograr que se le preste atención al tema. Ahora bien, yo quisiera que lo que se decida, cuando se decida, que ojalá sea más pronto, ¿verdad? Ojalá sea más temprano que tarde, no se quede solamente, Stalin, y ustedes que nos ven y nos escuchan, en temas coyunturales. El sector médico está demandando, para mí con toda razón, que se le aumenten los honorarios que reciben por consultas, que apenas es 500 pesos. Pero ellos también hablan de otros temas, que es, por ejemplo, el que se amplíen los servicios que incluye el plan básico de salud, que es bastante básico. Y yo quisiera que esto pudiera servir como un abono para que realmente aquí se haga la reforma estructural e integral que manda la misma ley, tanto en el sistema sanitario como en el sistema de la seguridad social. Ojalá que no se quede y que el sector médico no se trance solamente con un tema de honorarios, Stalin, sino que vaya más allá. Y también llamar la atención de las autoridades. Ayer yo veía unas declaraciones de Senencaba, presidente del Colegio Médico Dominicano, que hablaba y él se quejaba de que sentía que las autoridades estaban muy parcializadas con las ARS. Yo creo que las autoridades tienen que cuidar un poco más y recordar que su rol es de árbitro. Ustedes son los árbitros, no deberían de inclinarse por ninguna de las partes. Y si van a tomar partido, que entonces sea por la ciudadanía, que son los usuarios, que somos los usuarios y que lamentablemente somos la voz ausente en toda esta discusión. Bueno, es importante también ver que si no se llega a una conclusión rápida, esto podría agudizarse, podría profundizarse. Veíamos precisamente al presidente de la ANDECLIC ayer, la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, decir que también, bueno, que ellos hasta el momento han estado sorteando un poco el contexto, pero que la medida en la que no se tuviera una respuesta oportuna, pues también ellos iban a comenzar a restringir los servicios. En República Dominicana, donde la inmensa mayoría de la gente acude a centros privados a atenderse, y digo la inmensa mayoría de la gente porque hay una crítica profunda, hay poca confianza suele haber en el sistema público, es algo que yo creo que también que el mismo sistema público tiene que trabajar para fortalecer, no es fácil tampoco por la carga que tiene, sin embargo es importante que lo veamos. Aquí también, al igual que como lo visibiliza la pandemia, un elemento que nosotros vemos y que reconocemos, Milicen, es que cuando lo privado no funciona, lo público es la única alternativa que nos queda. Claro. Aquí hay datos que dicen, bueno, pero que, por ejemplo, con el tema que discutíamos en el bloque anterior, que los nacionales haitianos son los que están en los hospitales, pues son los más pobres. Son los más pobres. La gente, en la medida en que tiene la posibilidad de ir al sector privado, así sea un chinchorro, lo prefiere, lamentable y tristemente, ante un hospital, porque hay un tema de deficiencia. Vamos a cerrar este bloque, producción, con una nota que preparó nuestro compañero Guillermo García sobre este tema. Esta reunión se produce luego del anuncio del Colegio Médico de suspender por 48 horas sus servicios contra todas las ARS, provocando alarma entre las autoridades que buscan un consenso. Pero sí podemos señalar como un importante resultado de este primer encuentro
pues ese compromiso de todos los participantes de construir la solución. El inconveniente que mantienen durante meses los médicos y las ARS ha tomado un nuevo rumbo y se espera que con esta reunión puedan poner fin a este conflicto. Así lo expresó el ministro de Salud presente en la reunión. Para la salud pública no existe un paciente público ni privado, existe un paciente que tiene una enfermedad o tiene una condición y por eso nosotros ocupamos la urgente resolución de estos problemas para que el bienestar de los pacientes se logre. Las demandas de los galenos van desde la ampliación del catálogo del Plan Básico de Servicios, la sustitución de los códigos por el número de colegiatura, la unificación de los honorarios, entre otras. La mesa de diálogo que se acordó en este encuentro fijará más adelante la fecha de... Bueno, ahí ven, el ministro de Trabajo es muy optimista. Yo creo que la lectura que podemos hacer no es tal, porque lamentablemente ahí no se avanzó y ahí tiene varios meses, distintos escenarios sobre ese tema y lamentablemente uno no ve avances. Cerrar diciéndoles que una novedad es que ayer el Colegio Médico se comprometía que en los casos en que los pacientes no cuenten con recursos, entonces iban a dar la asistencia gratuita. Y recordar que en el caso de las emergencias, eso sí está cubierto. Ahí también yo creo que hay que saludar el gesto de Andeclid, porque pese a que el Colegio Médico le ha presionado, hay que decirlo así claro y fuerte, se ha mantenido aceptando los seguros. Sí, importante, y yo creo que también no puede salir dejarse fuera del análisis en este contexto, tiene que ver con que si esto no tiene una solución rápida, hay también posibilidades de que muchas cosas se profundicen. Estamos hablando de una advertencia que también hacía el Ministerio de Salud Pública con el tema del alza de los casos de COVID, que hemos visto también. La influenza, que es otro de los elementos que nos tiene